¿Es necesaria la política? Sí, si la observamos en su real naturaleza, comprendiendo sus principios, valores, creencias, conductas y objetivos básicos. No solo es necesaria, es fundamental para el orden y bienestar social. Por ende, debemos revalorizarla. Desafortunadamente, en la actualidad, podemos ver que entre la sociedad y sus representantes de la clase política hay una insondable brecha que no para de ampliarse, creada por la decepción en las promesas incumplidas y la corrupción creciente. En su tiempo, Jesús de Nazaret se desenvolvió en un ambiente político sumamente difícil, y tanto sus apóstoles como los demás seguidores esperaban que los libere de la opresión romana. Pero él no usó el discurso político combativo que todos deseaban y esperaban. En cambio, él transformó el mundo predicando su palabra, su mensaje, defendiendo a los más necesitados, hablando de justicia, igualdad y de libertad, permaneciendo siempre fiel a su mensaje y a la voluntad de Dios. Aunque su misión fundamental era la salvación de las almas, no olvidó su lado humano y ser social, político. Siempre escuchamos que la política y la religión no se mezclan. Sin embargo, ¿podemos los cristianos ser ajenos a participar en esta realidad? Revalorizando, siendo coherentes, fieles a nuestros valores y a nuestra fe, una política al servicio del bien común. Una política que garantice y contribuya a crear las condiciones para la plena realización de la persona y haga efectiva la justicia social. Por supuesto, claro que sí. Y en nuestra visión política, como cristianos, defendemos la concepción del hombre y la mujer como personas humanas de naturaleza espiritual, racional y libre, con derechos inalienables. Así pues, ponemos en el centro a la persona, tanto en su dimensión espiritual como material, y consideramos primordial el derecho a la vida. Y en esta línea de pensamiento, en el compromiso del cristiano, debe primar desde la familia y el orden social el desarrollo y realización cabal de todas las personas, mejorando las formas y condiciones de convivencia por encima de los intereses individuales. Para que esto ocurra, creo que es necesario un firme compromiso con el bien común, que los políticos gocen de una sólida educación, formación ética y cristiana, credibilidad y altura moral, cuidando la adecuada proporción entre los fines y los medios. Además, que tengan la solvencia para acoger la pluralidad de visiones, ideologías y sistema de valores propios en una sociedad, poniendo en el centro de la acción a la persona humana y no al dinero, como nos dice el Papa Francisco. Debe ser el fundamento y fin de la comunidad política, reconociendo y respetando así su dignidad y aspirando a superar la pobreza material y espiritual, dejando de lado prácticas tan nefastas como el populismo, el clientelismo, el prebendarismo y sobre todo la corrupción. Como cristianos tenemos este gran desafío: colaborar desde una visión humana a la construcción de una sociedad más justa, con una renovada cultura política. No nos lavemos las manos como Poncio Pilato.
Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe. El domingo pasado estuvimos ausentes por obvias razones. Había elecciones internas municipales. Bueno, se eligieron los candidatos de los distintos partidos y creímos conveniente, como habrán notado en el editorial, hablar de política. Sí, señores, hablar de política, pero desde la visión cristiana. Y el tema central de nuestro programa del día de hoy es el cristiano y su involucramiento, su compromiso con la política. Y vamos a tener invitados de distintos partidos políticos, de distintos colores, justamente para que nadie se enoje, ¿verdad? Vamos a tener también a una joven que va a estar en este primer bloque, nos va a hablar de su primera experiencia en política partidaria. Estoy hablando de Paulina Serrano. Ella es candidata a concejal por Asunción por el partido Patria Querida. La conocía ella trabajando para la visita del Papa. Hizo una gran labor, sí, es que un gusto grande tenerla aquí. Paulina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mariano, y a toda la audiencia. Y así como decís, un gusto volver a encontrarnos en este nuevo contexto. Así es. A ver, comentanos, ¿quién es Paulina Serrano? Yo soy Paulina Serrano, tengo 28 años, estoy en el partido Patria Querida, actualmente soy la presidenta del equipo joven a nivel nacional. Y así como comentaste, soy candidata a concejal de Asunción y me toca encabezar justamente esta lista, así que un enorme desafío. ¿Qué tal fueron las internas también? En nuestro caso realmente fue una formalización de una lista única, sí hubo bastante movimiento, así que muy interesante, pero por sobre todo quiero resaltar lo histórico que fue votar por primera vez con listas desbloqueadas. Exacto, los votos preferenciales. Así mismo, y para nuestro partido, Patria Querida nació con el proyecto de las listas desbloqueadas, así que también el ambiente fue de mucha celebración justamente. Sí, me acuerdo de algunos videos que grabaste justamente trabajando con el grupo de jóvenes con respecto a eso. Ahora, ¿qué hecho o quién te motivó a involucrarte en la política propiamente? Yo realmente siempre tuve una vocación muy marcada en cuanto a una vocación de servicio, de trabajar por la comunidad, y realmente hice política siempre desde la época del colegio, pero recién hace unos años política partidaria. En mi caso, yo siempre estuve en roles de liderazgo más dentro de la iglesia, soy parte del movimiento de Schoenstatt, entonces siempre estuve involucrada desde las misiones universitarias, familiares, muchos proyectos. Justamente como nos conocimos en la Avenida del Papa, estuvimos muy involucrados, trabajando también para ese gran evento que fue un hito también dentro de nuestro país. Entonces siempre estuve vinculada. Desde el colegio ya fui observadora electoral, estaba siempre tratando de buscar esos espacios que nos permitan incidir de alguna manera, porque siempre me generó mucha incomodidad ver una cantidad de problemas. Bueno, quiero ser parte de las soluciones. Entonces sí, desde el 2015 se da ese salto también a empezar a involucrarme en política ya partidaria. A través de la campaña, en ese entonces era Sebastián Villarejo el candidato a concejal. Patria Querida estaba como en un resurgimiento. Y ahí me empiezo a involucrar, ahí entro a la juventud partidaria, empiezo a hacer todo este camino. Bueno, y desde el 2018 ya electa presidenta del equipo joven, entonces se fue construyendo, como que van apareciendo las oportunidades y me parece importante comentar también que yo hace 10 años o incluso hace 6 no me hubiese imaginado estar en este rol, pero justamente ahí está también el valor de los jóvenes de ser valientes y aprovechar esas oportunidades y arriesgarse. O sea, yo creo que hay que dar esos saltos. Y hablando justamente del punto de vista de los cristianos, es un deber del cristiano hacer política. No necesariamente hacer política partidaria o ser candidato, pero hacer política sí es involucrarse. Es ser un buen ciudadano, es trabajar por la comunidad desde la comisión vecinal, ejercer el rol desde los contralor, gremios. por ejemplo, de la gestión pública también. Así mismo. Inclusive ejercer el derecho al voto, aunque alguien quiera votar en blanco, pero es importante ese involucramiento y esa participación, porque ahí empieza el compromiso que nosotros como cristianos tenemos. Y finalmente la fe es una fuerza conducente que nos conduce a trabajar por los demás. Y el que tiene la vocación política claramente tiene que elegir ese camino. Paulina, ¿podemos decir en la jerga popular de que dejaste de estar en las graderías y ahora entras a la cancha? ¿Cambiaste tu percepción acerca de la política? Totalmente. Evidente que uno cuando entra también se da cuenta, uno, de la complejidad,
va entendiendo, porque de afuera a veces es muy fácil criticar. A todos nos pasa, a mí me pasaba mucho más antes, por supuesto, pero cuando uno está adentro y se da cuenta de las estructuras que hay que ir rompiendo, de las barreras que hay que ir superando, como mujer también en política, de las barreras que uno tiene que ir pasando. Claramente el escenario es más complejo, pero esa es la parte también que interesante y que te motiva justamente a entrar con más fuerza, a seguir intentando. Y yo creo que el gran desafío, hablando justamente de ciertas palabras que a veces menciona el Papa Francisco, el gran desafío para el cristiano en política es uno mantener la esperanza. Yo creo que la esperanza es esa fuerza que a nosotros nos impulsa a seguir tratando, a seguir buscando soluciones, a seguir viendo cómo podemos hacer que las cosas mejoren. Y en segundo lugar, mantener y sostener ese sentido de caridad. Porque creo que un riesgo enorme es que los que tenemos vocación, que nace justamente del servicio a la comunidad, entramos y a veces uno corre el riesgo de despegarse un poco de eso que te trajo realmente a la política. Esa esencia al final, no desconectarse de la gente, no desconectarse de la realidad, porque eso fue lo que nos motivó a involucrarnos en primer lugar. Mucha gente incluso le hace tener miedo a los jóvenes, Paulina. No vaya a entrar en política porque te van a ensuciar. ¿A vos te pasó también eso? ¿Alguien te dijo, no te metas? Mucha gente. y mucha gente otra vez porque sos mujer. Exacto. Porque las cosas no pueden cambiar. Creo que siempre nos tratan de convencer de que no se puede cambiar, pero yo estoy segura que se puede. Y es más, en la experiencia de nuestros congresistas, que tenemos 6 congresistas de Patria Querida, 3 en el Senado y 3 en diputados, yo sí pude ver que cada persona hace la diferencia. O sea, que una persona, que 2, que 3, que estén haciendo las cosas bien, que estén ahí, incluso hasta molestando, marcan una diferencia y vale la pena ese esfuerzo. A pesar de que la gran mayoría de la gente te diga que no te involucres, porque creo que ahí también es como una cuestión de mucho miedo. Y les puedo decir, yo soy la menor de 3 hermanos, la única nena. Entonces también como para la familia no fue tan fácil al inicio. Ahora después de unos años, súper bien, y todo el apoyo, por suerte, me siento siempre muy acompañada por mis hermanos, por mi mamá. Mi papá ya falleció hace unos años. Estoy segura que igual me iba a estar apoyando en mis ideas en este momento. Pero sí se van superando esas barreras. Y también la gente, así como a nosotros nos pasó, de que una vez que uno entra, entiende la complejidad, también tu entorno va entendiendo y se da cuenta. Y al final uno se siente satisfecho y la gente también se siente orgullosa porque se da cuenta que uno sí puede generar transformación. ¿Te parece que falta mayores oportunidades tanto para los jóvenes como para las mujeres? ¿O en realidad falta pelear por esos espacios? Porque a veces nos quejamos de que no hay oportunidades, pero nosotros estamos peleando para tener esas oportunidades. Yo creo que sigue habiendo una gran batalla por delante en ese sentido, tanto para los jóvenes como para las mujeres. Me toca estar en un partido que sí nos da mucho lugar a la juventud, me dio mucho lugar a mí, como les dije, al estar al frente del equipo joven a nivel nacional. Un ejemplo claro es la diputada Rocío Vallejo, que encabezó la lista a la diputación por Central, el departamento más importante, pero aún así seguimos teniendo ese desafío, y ni qué decir en algunos partidos que son incluso más complejos. Y ahí me parece que es una responsabilidad de los partidos y de los líderes políticos hacer el esfuerzo de promocionar, de generar espacios de formación y de darle lugar. Hace unos años, como vimos en otros partidos, incluso se postergaron las elecciones juveniles, y yo creo que eso está mal, que esas son las cosas que hay que cambiar, que entren a competir todos y que se les dé oportunidades a los jóvenes. Muy bien, un mensaje final que quieras dar a los jóvenes, sobre todo. Principalmente a los asuncenos. Estoy como candidata a concejal de Asunción por el partido Patria Querida, con un compromiso de trabajar por la ciudad, de que Asunción sea una ciudad más sostenible, más participativa, que la gente esté conectada con lo que sucede, y decirles que es posible el cambio y que apuesten por la renovación. Muchas gracias, Paulina, por tu presencia. Muchísimas gracias a vos, Mariano, y a todo el equipo acá detrás de cámaras. Así estuvo con nosotros Paulina Serrano, una joven. Ella es candidata a concejal por el partido Patria Querida. Nosotros nos vamos a la pausa y después tenemos a otra invitada, representante del Partido Liberal, y en el último bloque vamos a tener a un representante del Partido Colorado. Hoy hablamos del cristiano y la política en Desde la Fe, a través de GEM. Ya volvemos después de la pausa.
Ya regresamos después de la pausa aquí en Desde la Fe a través de GEM. Vamos a seguir hablando del cristiano y su compromiso con la política. Les decíamos de que vamos a tener invitados de distintos colores, de distintas líneas políticas, y ahora contamos con una invitada muy especial. Ella es Lilian Vareiro, afiliada del Partido Liberal Radical Auténtico. Lilian, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto tenerte aquí. Buen día, un placer para mí estar acá contigo, Mariano. Gracias por tu presencia realmente. Y para comenzar este bloque, queremos introducir el contenido con un material muy especial que nos trajo nuestra compañera Silvia Aguilar, a quien saludamos. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Mariano, también a la señora Lilian. Y definitivamente el cristiano no puede estar ajeno a la política, porque la política cumple un papel muy importante en el ejercicio de la caridad. Pero, ¿de qué manera realmente se debe dar esa participación del cristiano dentro de ese ámbito? Y para poder responder a esta interrogante, trajimos un material del Papa Francisco donde él explica exactamente esa pregunta. Come adulti nelle scuole gesuitiche, ci dica qualche parola, come il nostro compromesso, il nostro lavoro oggi in Italia, nel mondo, può essere gesuitico, può essere evangelico. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani, non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita, non è facile. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano e tante volte la strada per lavorare è la politica. Silvia, qué interesante el material, ¿verdad? Exactamente, involucrarse en la política es una obligación del cristiano, decía el Papa Francisco en el encuentro con los jóvenes jesuitas en el año 2013. Gracias, Silvia, por traernos este material, muy amable. Bueno, ahora sí quedamos con nuestra invitada del día de hoy, Lilian Vareiro, afiliada del PLRA. ¿Y por qué compartíamos este material? Además de que es un material corto pero riquísimo para analizar, para evaluar, para reflexionar, pero está muy ligado a la primera pregunta que te queremos hacer, Lilian, que es ¿qué o quién te inspiró a militar en política? Bueno, parece una coincidencia, pero no creo que sea así. Ajá. Justamente haber visto este video del Santo Padre es lo que a mí me hizo pensar más seriamente de involucrarme en la política. Yo vengo de una familia profundamente de raíces muy liberales, tanto de mi lado materno como de mi familia paterna, y también de profundas raíces cristianas, católicas, ¿verdad? Y mamá nos enseñó desde siempre, desde que nacimos, que se puede convivir la política con el cristianismo, a pesar de que yo ya nací dentro de un régimen más dictatorial, en donde teníamos miedo de hablar, nunca nos metimos, mi familia siempre fue un poco perseguida, tuvimos a todos mis tíos exiliados, entonces un poco que nos apartamos de ese mundo, hasta que le vimos al Papa Francisco y dijimos, bueno, no tenemos que estar apartados, ¿verdad? Tenemos que involucrarnos una vez más, tenemos que
meternos en lo que nos interesa, porque la política hace a la sociedad. Y sobre todo que para mí apareció una figura muy representativa, ¿verdad?, que hizo que definitivamente yo me quisiera afiliar al Partido Liberal, ¿verdad? A pesar de venir de familias muy liberales, no estaba afiliada al partido. ¿No participabas activamente, No digamos? participaba Ajá. activamente. No, por el temor, ¿verdad? Siempre era, no te metas, no hables, no te inmiscuyas, no, porque si no terminábamos en París, en Buenos Aires, en Catamarca y en muchos otros lugares, ¿verdad? Decía el Papa en su mensaje, mucha gente dice, la política es sucia, sí, pero ¿por qué es sucia la política? Sí. Es una pregunta que hace el Papa. Sí. Y la respuesta es muy obvia, ¿no? Que las personas que están involucradas en este momento en algunos partidos o en algunas situaciones no están viviendo su cristianismo, porque, Lilian, escuchamos mucho en los discursos el Dios, el Jesucristo, pero en realidad faltan testimonios. Exactamente. Hace unos días vivíamos la fiesta de Santo Tomás Moro. Exacto. Yo soy abogada. Patrono de los abogados sí, y también sí. de los políticos, Un gran ¿verdad? santo. Y él hablaba mucho de la coherencia de vida. O sea, uno no puede predicar una cosa y vivir otra. Uno no puede decir una cosa y pensar una cosa y actuar de otra manera. Y eso es un poco lo que falta en nuestro país, ¿verdad? Necesitamos gente que realmente viva el pensamiento cristiano, ¿verdad? Y que se meta en política. ¿Y cuál es el pensamiento cristiano? Todo lo que nos enseñó Jesucristo, ¿verdad? La honestidad, todas las virtudes humanas, la laboriosidad, el respeto, la tolerancia, la paciencia, el optimismo, entonces la esperanza, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, esta persona me da esperanzas. Entonces dije, esta es la vez que sí me voy a meter y sí estoy involucrada y sí estoy comprometida en este momento con mi partido y con mi... Sin problema, podés decir. La figura ¿Cuál que es tu rol actualmente, Lilian? Contanos. Bueno, la figura que me llevó a esto realmente es Eduardo Nakayama, que una vez, hace unos cuantos años, cuando comenzaba el movimiento Renovación Azul, me llamó por teléfono y me dijo, Lilian, vos no me conocés, pero sé que tenés raíces liberales, que querés lo mejor para el Paraguay y te estoy invitando a eso. Y éramos 40, si llegábamos a 40. Y ahora, hoy, Eduardo Nakayama es una figura de realce, una figura que ya tiene prestigio, que ya la gente le conoce y que no porque sea liberal, sino porque es respetuoso, aglutinante, una persona líder, intelectual, como fueron siempre los liberales, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que me atrajo de él y lo que hizo que yo realmente ahora me metiera. Y entonces estoy caminando con él. Esa foto es en mi casa, éramos los primeritos. Ahí estaba haciendo unas visitas casa por casa con Eduardo. Y bueno, ahí tomando capacitación porque muy poco de política, claro, y nada, ¿verdad? Hay que aprender. Hay que saber los nombres primero y después ver qué hacer. Exacto. Lilian, el Papa dijo para mí también una palabra clave, que los cristianos tienen la obligación de involucrarse en la política. Dice, porque el fin principal de la política es la búsqueda del bien común y eso va más allá de cualquier color de cualquier partido político. ¿Por qué hay pocos cristianos o los cristianos involucrados en la política no cumplen su rol a cabalidad? Pienso que nosotros entendemos política solamente como ser gobierno o ser caudillo o ser líder en un movimiento o no sé, ser partícipe de la élite, ¿verdad? Y sin embargo, creo que toda la sociedad cumple un fin político, somos seres políticos. Aristóteles decía eso, somos seres políticos, ¿verdad? Entonces no es solamente desde el gobierno que uno puede hacer política, desde la cultura, desde la economía, desde la administración, desde la legislación. Yo soy abogada y hago mediación familiar y dirijo un instituto
un instituto técnico superior, ¿verdad? Soy directora de... Entonces, ¿qué es? Es dar educación, es dar formación, es trabajar por la cultura, trabajar por las familias, que yo creo que son la raíz y el centro de todas las virtudes de las personas y de la política también, ¿verdad? Si nosotros no trabajamos la familia, entonces estamos un poco alejados. El Papa también siempre dice que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar con eso. Lilian, y hablando de familia, cuando decidiste involucrarte, afiliarte a un partido político e involucrarte, ser más activa, digamos, ¿tuviste alguna resistencia dentro de tu familia o fue apoyo total? No, la verdad que no me conocían con ese perfil y en mi vida, en mi familia se vivió siempre mucho la libertad, ¿verdad? Que bueno, es uno de los 3 pilares, la vida, la propiedad privada y la libertad, ¿verdad? Y es más, tengo un hijo que mucho antes de que yo me afiliara se afilió a otro partido político y le respeto muchísimo y no hay problemas con eso. Y cuando yo me afilié, mi marido, que no viene de familia liberal, también se afilió y 2 de mis hijos también se afiliaron. Entonces... En guaraní se dice Hondera Puicueri. Gracias por decirme esas palabras tan dulces en guaraní, porque lastimosamente sí, yo no puedo... ¿Ejerciste ya el liderazgo en tu familia en ese sentido, no? Probablemente sí. Bien, ¿cuál crees que es la barrera más importante para que el cristiano se anime más a estar en política? ¿Es el miedo? A lo mejor es un poco el miedo, pero yo también creo que es la ignorancia, porque la gente dice eso, la política es sucia, la política corrompe. Ya hay un rechazo, digamos. Ya hay un rechazo de entrada y la política es buena. La gente que practica la política de Estado es lo que a lo mejor está un poco más corrupta, ¿verdad? Es lo mismo que siempre dice, la iglesia es una... No sé, no, la iglesia formamos todos. Si hay gente buena en la iglesia va a ser buena. Y si hay malas personas en la iglesia va a ser mala. Pero no es una cosa del Papa o de los obispos, es de la sociedad, los laicos que estamos dentro haciendo iglesia. Cada uno ¿verdad? Aportamos algo, ¿no? Claro, por supuesto. Tanto para construir como para destruir. Sí, así mismo, sí. Lilian, ¿y cuál crees que te parece puede ser un factor importante para por lo menos reducir, porque capaz es muy difícil terminar con el prebendarismo y el clientelismo, que son 2 puntos realmente que generan muchas dificultades para buscar el bien común? Pienso que una de las maneras es muy difícil y va a llevar años, porque años llevó llegar a esto, años va a llegar a deconstruir esto, ¿verdad? Pero creo que es eligiendo personas nuevas, eligiendo nuevos líderes, nuevos candidatos, porque finalmente sí, es cierto que el pueblo es el que pone el voto y elige quién quiere que le gobierne. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender en qué botón apretar. Pero tenemos que buscar ese líder honesto, capaz, responsable, que sepamos que está buscando el bien común para el país y la ciudadanía y no solamente para su bolsillo, ¿verdad? Yo creo que eso es algo interesante. El Papa dice también en otro de sus tantos discursos sobre el tema de la política que tenemos que poner en el centro a la persona y no al dinero. ¿Qué pensás? Yo creo que uno de los problemas que mata al liberalismo, que es donde estoy yo, ¿verdad? Es un poco el individualismo. El individualismo habla de yo, lo que yo pienso, sí, ¿verdad? Yo digo esto, yo opino esto, y el que no está conmigo está contra mí. Y no es así. Tendríamos que ser respetuosos, tolerantes, abiertos. Yo soy católica, apostólica romana, pero eso no quiere decir que no apoye a una persona de otra religión. Correcto. o de otra doctrina, ¿verdad? No. Tenemos que estar abiertos, tenemos que ser personas abiertas a todos. Y el hedonismo que se vive también, ¿verdad? En donde
realmente todo lo que ensucia mucho a la persona, la pornografía, la sexualidad desmedida, y eso, ¿verdad? Lilian, muchísimas gracias por tu presencia, por estas reflexiones. ¿Algo más que quieras agregar en este espacio que justamente se llama Desde la Fe? Y yo pienso que los liberales también somos muy buenos, porque muchas veces piensan que los liberales somos eso, liberales. Y el liberalismo, la persona liberal lo que hace es orientar la voluntad para buscar el bien y la inteligencia para buscar la verdad. Y todo eso para amar. Entonces, si nosotros vemos la libertad como eso, entonces vamos a decir, oh, el liberalismo no es de izquierda, o otros son de derecha, otros no, ¿verdad? Y en todos los partidos hay de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo. Hay corruptos y no hay corruptos, ¿verdad? Entonces tenemos que animarnos todos, de todos los colores, realmente, a entrar en política y bueno, hacer lo que podemos. Gracias, Lilian, por tu presencia y mucha fuerza en esta tarea que te toca. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, estoy muy contenta de estar acá con ustedes hoy. Nosotros también. Estuvo con nosotros Lilian Vareiro, ella es afiliada del Partido Liberal Radical Auténtico, hablando con nosotros acerca del cristiano y su compromiso con la política. Nos vamos a la pausa y después en el último bloque tenemos a un representante del Partido Colorado. Ya regresamos. Ya estamos en el último bloque de nuestro programa Desde la Fe a través de GEN en este domingo por la mañana. Y les decíamos que el domingo pasado no tuvimos programa por la transmisión especial de las elecciones, las internas municipales que se llevó a cabo a nivel nacional. Y hoy estamos hablando del cristiano y la política. En este tercer bloque vamos a hablar del deber cívico del cristiano y está con nosotros Guillermo Fanego, él es político de la Asociación Nacional Republicana. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Mariano, buen día, muchas gracias por el espacio y contento de estar acá compartiendo con ustedes. Guillermo, también fuiste presidente del Banco de Alimentos, ¿verdad? Sí, prácticamente son más de 16 años trabajando en el Banco de Alimentos. Llegué hasta ser presidente y justamente para involucrarme un poco más directamente en la política, en la campaña a la concejalía renuncié, pero siempre se da una mano, no se puede dejar el corazón de lado. Comentarnos brevemente en este tiempo de pandemia, cómo trabajaron. Vos sabés que el Banco de Alimentos, como sabés, tiene un único objetivo, que es la lucha contra el desperdicio de alimentos. Lo que busca el Banco de Alimentos siempre es ser un pasamano entre la necesidad real que hay, que son las instituciones, hogares de niños, de ancianos, comedores sociales, parroquias, donde hay necesidad, y las empresas que de por sí siempre hay un excedente de alimentos. Entonces hace de pasamano y de esa forma, por eso es Banco de Alimentos, lucha contra el hambre en síntesis y lucha al mismo tiempo contra el excedente de alimentos, ayudando a que la seguridad alimentaria mejore, Mariano. Y en este tiempo de pandemia... Y mira, al comienzo, todo el año pasado fue un año increíble, tuvimos mucho miedo, pero increíblemente la gente, las empresas, todos se sumaron y llegamos inclusive a recibir la mayor cantidad de donaciones en los últimos tiempos. Es decir, prácticamente es increíble eso. También fue increíble que todos reconocieron que el Banco de Alimentos es un instrumento que está trabajando, y de esa forma recibimos muchas donaciones de las empresas, donaciones personales. La gente entendió que el Banco de Alimentos era importante en ese momento, y inclusive, bueno, te comento en números que se llegó más o menos a
se llegó a 240.000 kilos de alimentos más o menos que se pudo de alguna forma recolectar, y se le entregó a más de 156 instituciones, que la gran mayoría están en Asunción y alrededores. Aproximadamente se llegó a pasar más de 35 a 40.000 personas en la pandemia. Así que de por sí eso fue toda una sorpresa para nosotros. Nos puso muy contentos porque teníamos miedo de primero conseguir los permisos para trabajar, porque se vino la pandemia. No conseguimos los permisos. Fue rápido porque también hasta el público se da cuenta que es un instrumento importante el Banco de Alimentos. Era el momento que tendría que estar presente. Y bueno, hasta ahora sigue trabajando, pero el año pasado, sí, estadísticamente los números fueron increíbles. Eso nos puso muy contentos. Qué bueno. Guillermo, estamos recogiendo testimonios de cristianos referentes a la política. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo decidiste involucrarte ahora en las elecciones internas? ¿Ya te involucraste antes? Contanos un poco de tu vida en la política. Sí, de por sí, bueno, la política me fascina en el sentido que creo que la política es una vocación de servicio, inclusive es la expresión más alta de la caridad, lo decía Juan Pablo II. Y realmente es así. Yo creo que el cristiano tiene el compromiso de activar en política, porque de esa forma el cristiano tiene la forma de demostrar la identidad que tiene, ¿no? Por eso creo que es importante salir un poco del área de confort que se dice, ¿no? Zona de confort, y ver realmente la posibilidad de involucrarse de alguna forma. Es decir, está la política partidaria, que es mucho más difícil, Mariano. Está la política normal, porque hay que entender que la política es toda iniciativa que uno realiza en la sociedad. Y que tiene su incidencia en la sociedad. No sé, abrir un centro cultural, el Banco de Alimentos o otras actividades que se hacen tienen un valor político, siempre. Entonces, bueno, a pesar que la gente no entiende un poco y se crea una gran indiferencia por eso, ¿no? Genera un rechazo incluso, no solo indiferencia. Sí, ¿verdad? Justamente genera un rechazo, una indiferencia que lastimosamente, porque realmente tendría que ser el contrario. Pero un cristiano tiene esa tarea de involucrarse en la política, porque tiene que demostrar su identidad con proyectos e ideas específicas. Eso justamente lo metía luego en mi Twitter, decía, porque era importante entender eso. Nos da gusto porque en la política encontrar un poco de todo, pero bueno, siempre la vocación de servicio gana, ¿no? Siempre la posibilidad de dar una mano a alguien gana, y por eso es importante involucrarse en la política. ¿Cómo surgió esta iniciativa de haberte presentado como candidato a concejal, renunciar al Banco de Alimentos? Bueno, hay mucha gente que me dijo que estaba porque siempre de repente hay resistencia entre los amigos, en la familia. No, sí, porque Mariano me decía, no te metas, y vos estás haciendo bien esto acá, ¿por qué te vas allá? Mira que vas a recibir de todo un poco. Pero te vuelvo a repetir, creo que si no se da ese paso, tampoco no se encuentra la gente. Creo que el Papa Francisco ahora pidió a la gente, a los cristianos, que se involucren en la política de dos formas. No seamos Poncio Pilato. Claro, no lavarse las manos, porque si no, uno no tiene la posibilidad de volverse protagonista dentro de la sociedad, ¿no? El Papa Francisco dijo, nos obliga a los cristianos a involucrarnos en la política, y dijo, tienen que involucrarse de dos formas: o candidatarse o llegar a ser asesor de algún político importante, porque de esa forma también llega la idea. Y lo más lindo de la política, porque muchos dicen la política es fea, no te metas, es sucia, que de por sí también lo es. Pero yo creo que la política tiene el factor del encuentro, Mariano. Es decir, si yo te encuentro a vos y vos me escuchás, existe una posibilidad que vos cambies y entiendas que este proyecto es un proyecto que sí verdaderamente
pueda ayudar a cambiar un poco lo que es la sociedad, ¿no? Y algunas veces sucede así. Por eso el gran desafío de meterse, de identificarse, de volverse protagonista en lo que a cada uno le toca. Primero su trabajo, después si tiene la posibilidad de activar en la parte social, que es importante. ¿Cuántos pobres tenemos en Asunción? Tenemos más de 90.000 pobres en Asunción, tenemos más de 2 millones de pobres en Paraguay. El Paraguay produce alimentos para más de 80 millones de habitantes y nosotros tenemos estos números. Tenemos una cantidad de excedente de alimentos que hay en todos lados. En el mercado de abasto nomás se están derrochando 45.000 kilos de fruta y verdura por día. No hay un plan de gestión de excedente. Yo creo que por ahí va un poco la mano de tratar de involucrarse, volverse protagonista, de encontrar a los políticos y decirle, mira, existe esta parte, hagamos algo, unamos la sociedad para tratar de luchar contra un tema, contra todos estos temas que son un flagelo para la sociedad. Exacto. En estos meses, Guillermo, que trabajaste en tu candidatura, ¿qué es lo que más te costó en esa actividad diaria de hacer campaña? Bueno, lo que cuesta un poco es el tema del encontrar a la gente, moverte, hay un factor importante, no mentir. Ajá. Eso es algo importante porque no te puedo prometer nada, Mariano. Lo único que te puedo decir es, esta es mi persona, este es mi objetivo, este es el proyecto que tenemos, estamos trabajando sobre esto, ayúdame en esto. Eso es un poco el problema que hay cuando uno se mete en la política. Después entiendo también por qué las figuras se van desgastando, porque uno promete pero no tiene la posibilidad de cumplir, ¿no? Porque no existe lugar para todos. Exacto. Entonces veo que un poco esa es la gran dificultad. Ahí creo que ganamos y ahí es importante también la figura del cristiano, porque uno tiene que ser uno mismo, no importan las circunstancias que estén. Significa no mentirle a la gente, ¿no? Sino simplemente describir lo que uno está haciendo, lo que se puede hacer y lo que se puede lograr. Yo creo que eso fue lo que más costó, ¿no? Pero en esta experiencia que tuve, yo creo que nosotros fuimos nosotros mismos, mostramos y trajimos sobre la mesa un problema importante, que es el hambre, que hace mucho tiempo de alguna forma se le está dando la espalda, vamos a decir. Te vuelvo a repetir, 90.000 pobres en Asunción, a nivel nacional también. Entonces, poner sobre la mesa y decirles al intendente que existe esto y que tenemos que unirnos para poder... se tienen que unir las empresas privadas, se tienen que unir las sociedades intermedias ya organizadas, que ya están trabajando, y el público que tiene que de alguna forma apoyar esto para que siga creciendo. Eso yo creo que es la fórmula, eso se llama en la doctrina social de la Iglesia, se llama subsidiariedad. Es decir, ser subsidiario a las realidades que ya están trabajando. En un ambiente colaborativo, ¿no? Así mismo, lo que pide siempre, lo que habla siempre la doctrina social de la Iglesia es el tema del respeto a la libertad, la solidaridad, que siempre el político tiene que estar buscando la solidaridad y ser subsidiario a las realidades que ya están trabajando. No crearle algo paralelo, sino ayudarles a ellos porque ellos se pusieron juntos, ellos tienen un deseo, ellos ya están trabajando. Entonces, la función de la política no es para generar algo paralelo, sino ayudarles ya a ellos para que puedan crecer más. Entonces, bueno, eso es ser subsidiario, no es ser asistencialismo. Exacto. Que es otra cosa. Entonces, yo creo que por ahí va la pasión que yo tengo de por qué meterme en la política, el rol, esta función social que lo vengo haciendo con muchos amigos que ya lo han antes. El Banco de Alimentos ya nació antes, entonces es la pasión que uno tiene para poder encontrar y ir mostrándole que también existen estas cosas, que de alguna forma si nos unimos todos se puede cambiar. Guillermo, vos formás parte del partido político más grande del Paraguay. Yo creo que en pocos meses la ANR alcanza los 3 millones de afiliados. De hecho, en estas elecciones internas se tuvo más del 1 millón de votantes a nivel nacional, en unas internas,
Para las nacionales segurísimo va a llegar a muchísimo más. ¿Cuál te parece que es la fortaleza del Partido Colorado y cuál es la debilidad que debe de corregir? Yo creo que el Partido Colorado es un partido tradicional muy fuerte. Y eso es un valor grande, tiene una pasión grande, la gente se mueve, una masa fuerte, que cuando actúa, ¿no? Y por eso es una máquina. Tiene un peso muy grande. Es una máquina electoral muy grande, ¿no? Eso sería y también intenta de alguna forma tratar de responder a las realidades, a las necesidades que hay. Eso sería un poco la potencia, ¿no? La fortaleza. Es una familia muy grande, hay de todo, se encuentran de diferentes ideas y proyectos, pero bueno, eso es un poco lo positivo que tiene. La pluralidad dentro de un partido grande, ¿no? Dentro de uno grande. Lo que sería un poco lo que se refiere a la debilidad, yo creo que hay que insistir mucho a que el partido responda realmente a las necesidades. No dejarse llevar por las ideologías internas, sino mirar la realidad, ver la necesidad y generar políticas. Para eso uno está en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, generar políticas que realmente puedan responder a esas necesidades y pedir que las instituciones respondan a las necesidades de la gente. Porque ese es el grave problema que no solamente el Partido Colorado puede tener, sino también otros partidos. Cuando se aleja la política de la realidad, comienza a ser peligrosa, muy peligrosa. Incluso algunos viven en una burbuja, incluso queriendo subir impuestos en un tiempo donde, al contrario, tenemos que fomentar la fuente de empleo apoyando a las empresas privadas, ¿no? Así mismo, Mariano, yo siempre doy un ejemplo rápido. Hoy el deseo de la gente es mucho más grande y quiere ya los resultados. El ejemplo es esto. Vos cuando pagabas antes tu boleta de la ANDE, vos tenías que esperar que venga tu factura. Una vez que llegaba tu factura, te tomabas tu micro, el autobús, te iba a formar fila, llegaba a la caja, pagaba y después salía. Eso prácticamente te llevaba horas, ¿no? Hoy uno ya con las aplicaciones el celular ya paga automáticamente, directamente a través de una aplicación. Esa velocidad que cambió también se transformó al deseo de la gente. La gente ya quiere ahora y rápido, ¿no? Y eso la política tiene que entender, ¿no? Entonces, hoy rápidamente se tiene que responder a las necesidades, porque esa es la velocidad del deseo de la gente hoy. No es más lo mismo de nuestros padres o nosotros mismos, porque yo tengo ya 47 años. El deseo de la gente es rápido. Y si la política está muy alejada, entonces es un peligro eso. Así es. Guillermo Fanego, político de la ANR. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. En otro programa seguro que vamos a seguir debatiendo sobre este tema. Muy interesante, por cierto. Gracias, Mariano, y buenos saludos a todos. Muy bien, así estuvo con nosotros Guillermo Fanego, político de la ANR. Cerramos el programa de hoy. Reitero, vamos a tener seguramente otro espacio para hablar de este tema apasionante del compromiso del cristiano y la política. De nuestra parte, será hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Que tengan un buen domingo.